para comenzar, pues la línea que yo trabajo es la línea de generación y aplicación del conocimiento, es la de filología musical. Nosotros nos dedicamos esencialmente a todos los estudios que tienen que ver con descifrar los códigos y rescate, generación y publicación de obras musicales inéditas, manuscritos originales, etcétera. Muchísimas gracias, ya estoy viendo esto. Entonces, bueno, la cuestión con esta investigación es que se reconstruye la figura de un importante compositor mexicano, que es Rubén Montiel. Tal vez para muchos no es tan conocido precisamente porque estamos comenzando, es un incipiente compositor para muchos, pero claro que es de principios del siglo XX. Y bueno, dentro de todo lo que arrojó el trabajo, incluyendo pues una biografía especializada del compositor, toda la toma de fotografías, archivos, etcétera, que surgieron. Por cierto, todas estas fuentes primarias pues tuvieron que ver mucho con la ayuda de familiares. Bueno, aquí están mis datos. Y muy bien, gracias. Sí, pasamos a la siguiente. Bueno, yo soy doctor en música por la Universidad Católica Argentina y la figura de Rubén Montiel es como compositor mexicano y violonchelista cuya producción es actual objeto de estudio dentro del ámbito de la musicología. Y una cosa interesante es que Rubén Montiel es uno de los pocos compositores mexicanos de su época que escribió específicamente obras para el violonchelo. No solamente escribió para el violonchelo, pero sí fue su instrumento y sí fue como el principal aporte que nos da. Es un instrumento que si bien es popular, si bien hay muchos compositores que han realizado obras para tal, nadie lo hizo con tanta especialización como Rubén Montiel. Cabe aclarar que él fue alumno directo del grandioso violonchelista y reconocido Pablo Casals. Eso le dio una técnica extraordinaria y mucha ayuda también técnica para los procesos de composición e interpretación que enriquecen el ámbito cultural mexicano. La obra de Rubén Montiel para violonchelo pues prácticamente está un poquito escondida. Ahorita estamos haciendo una nueva edición de todas sus partituras para violonchelo. Es un trabajo que es muy largo, pero sin embargo va bien. Estamos en una parte de proceso, otras. Cabe destacar que había unas obras muy estudiadas, muy poco intervenidas, por lo tanto los mismos músicos ejecutantes no querían tocar este repertorio, les parecía poco, pero en realidad y bueno, finalmente todo este trabajo está dando frutos y hoy voy a tocar específicamente la parte que tiene que ver con las líneas, con el contexto y las estéticas de composición. La metodología y los materiales que utilizamos son relevamiento y a la historia oral también, sondeo de fuentes, principalmente utilizamos a Huáscar Taborga en su método y técnicas en la documentación histórica y a Julio Arostegui, que tiene una teoría del conocimiento basado en fuentes. Todo esto fue porque principalmente solamente se contaba con fuentes primarias como fotografías, una autobiografía, recortes de periódicos y pues testimonios orales de la familia y obviamente los manuscritos originales de las partituras. Bien, seguimos, por favor. Los resultados obtenidos, pues es que logramos contextualizar el corpus de obras escritas. También, que no menciono aquí, tenemos el catálogo, una edición muy importante, épocas, eh, por contextos formados, etc. Pero, más allá de todo eso, logramos posicionar en una época determinada que tenía que ver con los enfoques creativos en el México de la primera mitad del siglo XX.
Se tuvieron que aplicar muchos estudios de tipo estilístico, estético, técnico, y estos estudios permitieron obtener nuevos conocimientos porque entre otras de las muchas cosas a las cuales nos tuvimos que enfrentar en esta investigación, era que el compositor no fechó ninguna de sus obras, no teníamos como tal un dato claro de qué obra era antes de la otra, porque no tenían fechas, etcétera. Pero gracias a todos estos trabajos, más allá de pensar en técnicas científicas duras como aquellas que marcan qué cosa es más antigua o qué no, que obviamente no podríamos aplicar en este tipo de materiales, sí se tuvieron que analizar los estilos técnicos y estéticos para ver en dónde insertábamos cada una de las obras y de esta manera lograr hacer un catálogo cronológico de la obra y analizar a través de este pues la evolución que tuvo en sus composiciones y en su nivel musical como ejecutante también. Muy bien, seguimos, por favor. Pues todo el trabajo que se realiza a través de la figura del compositor Rubén Montiel nos arroja como tal entender su ideología creativa. Y también se tuvo que analizar muchas cosas, se tuvieron que analizar hechos de su vida, eh, y sobre todo que él conocía las vanguardias directamente que estaban presentes en Europa. Quisiera yo comentar que él no solamente estuvo estudiando en Europa, en el Conservatorio de París o en la École Normale de París, sino que además él fue víctima de la Segunda Guerra. Él fue prisionero de guerra de los nazis, llega a México por un intercambio político, por un acuerdo de liberación de presos. Y bueno, esa etapa le ayuda mucho, ese encierro le ayuda mucho en cuanto a producir, era su pasatiempo. Gracias a todas estas inclemencias y sucesos extraordinarios, logra también él aumentar su trabajo y por lo tanto su corpus de producción. Seguimos, por favor. Bien, aquí hay una de las fotografías rescatadas, digitalizadas, hubo que limpiar, eh, tratar, etiquetar, catalogar, etcétera. Vemos a sus padres y lo que nos dicen en fotografía de época, de vestimenta, los arreglos florales y todas estas cosas que se ven detrás, pues son porque primera vez que regresa a México, debido a esto de natal, en enero, mandamos e incluso le hacen una misa y hacen un cierto público, estudiantes de la Catedral Veracruzana, etcétera. Es muy interesante ver todo este contexto. Son familias que de alguna manera se acercaban mucho al arte, a la música. Creo que cada una de las fotografías y cada uno de los materiales que conservamos hablan mucho más allá de una simple imagen de todos estos contextos. Podemos seguir, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, entonces, prácticamente de lo que estoy hablando en cuanto al contexto de producción, pues había dos líneas muy bien configuradas en México, en donde se podía insertar la obra musical de este compositor. Una de ellas era el salón musical y la otra era como tal la música académica o se podría decir clásica de vanguardia en ese momento, y por lo tanto él está inserto en esas dos líneas. Era casi imposible que un compositor de esta época solamente trabajara con una línea, porque finalmente estas personas, más allá de ser artistas, pues tenían que vivir también de esto, de la música. El salón musical mexicano pues propicia los medios para sobrevivir. El salón estéticamente se tocaba música de ópera, arreglos de ópera, había cantantes, había señoritas que tocaban el piano,
que hacían gala de sus atributos y sus talentos. Los compositores generalmente les daban las clases de música y también de vez en cuando aprovechaban la ocasión para que sus obras fueran interpretadas. Y por otro lado, a él le toca la vanguardia que viene con varios de los compositores importantes como Julián Carrillo, Manuel M. Ponce, en que ellos regresan a México y tienen la oportunidad de haber estudiado con gente muy importante como Paul Dukas, como Nadia Boulanger, como con compositores como el mismísimo Ravel, en el caso de algunos compositores. Por lo tanto, la música de esta época, en cuanto a la producción de Rubén Montiel, no solamente abarca cuestiones del salón musical, sino que también tiene mucho de vanguardia, tiene mucho valor artístico, estético. No quiero decir que la música popular o de salón semiclásica o semipopular no valiera, pero todos sabemos perfectamente que la tendencia de creación musical de vanguardia en Europa pues tenía un valor mucho más alto porque ya tocaba cuestiones que tenían que ver directamente con descubrimientos científicos que se entrecruzaban directamente con la música y también con nuevos desarrollos estéticos, artísticos, metodológicos y conocimientos generales en cuanto a matemáticas y a comunicar los sonidos de una manera diferente y probada. Entonces, sí, es un valor distinto, uno vale más que el otro, sin embargo, el valor que tiene la segunda línea, pues finalmente es mucho más grande. Bueno, para terminar prácticamente con esto, es importante mencionar que, que a Rubén Montiel, como a Manuel M. Ponce, que por cierto fueron muy buenos amigos, tengo documentado todo esto y muchas anécdotas juntos y etcétera entre ellos. Carlos Chávez, que fue posterior, era más joven, pero bueno, se conocieron, incluso fueron compañeros de clase en Francia. Pero bueno, todo esto tiene que ver directamente con la creación de México como país, eh, con Plutarco Elías Calles, en donde se diseña un nuevo país, tenía que haber una producción arca musical, entonces tiene que insertar toda esta línea en la etapa que llamamos romanticismo mexicano, el cual de alguna manera es un desencadenamiento del romanticismo europeo que se había vivido ya anteriormente, pero que era hasta la fecha todavía prácticamente un siglo después, recordando que Chopin nace en el año 1810 y Liszt en el 11, son 100 años de diferencia, pero hay que comprender que la distancia entre continentes y todas estas cosas, y sobre todo que el estilo romántico europeo seguía en boga, a pesar de que obviamente ya para el siglo XX había muchas cosas nuevas, diferentes, bien eso, pero que por así todo muy insertó en el consumo del romanticismo. Es un periodo que gustó muchísimo y que se mantuvo mucho tiempo e inclusive podría yo decir que a pesar de lo que pueda haber en cuanto a diferencias o estilos de música, incluyendo popular, el romanticismo sigue siendo una parte importante de la música, obviamente enfocado de otra manera. El romanticismo de ahora se entiende bajo otra lupa muy diferente y no aquella que se entendía como una ideología, un ímpetu y una cuestión que tenía que ver con desencadenamientos filosóficos de principios y mediados del siglo XIX. Pues agradezco muchísimo su atención. Hasta luego.